Hablamos del ámbito nacional, del Congreso más precisamente, y es que allí la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo estableció en el día de ayer y designó a los integrantes de lo que será la oficina o el sector que va a trabajar contra la tortura. Y allí aparece el nombre de un mendocino de la organización SUMEC, una organización que ha estado en boca de todos en el último tiempo por distintos casos que tienen que ver sobre todo con los derechos humanos. Velando por ellos ha estado SUMEC y uno de los abogados que lo representa es el doctor Diego Lavado, y en este caso nos visita aquí en Noticias ACE. Doctor Lavado, buenos días y gracias por estar acá. Buen día y muchas gracias por la invitación. Bueno, en el día de ayer entonces el Congreso dio un paso más, quizá el más importante de lo que se esperaba a partir de la ley que data del año 2012, ¿no? Sí, es una ley que ya lleva bastante tiempo y un poco lo mismo que ha pasado acá en la provincia con la ley de ordenamiento territorial. Hacía mucho tiempo que no se conseguía un consenso para aprobar nombres de integrar ese comité. Bueno, la selección es como una suerte de concurso porque las organizaciones no gubernamentales postulan a sus candidatos, ahí hay una valoración de antecedentes y después una audiencia pública, que eso lo tuvimos hace unos 2 meses atrás. Y ahora, en un mismo día, la comisión aprobó las 3 personas que van a integrar por las organizaciones no gubernamentales esa parte del comité, y a la tarde, por unanimidad, esos 3 nombres fueron aprobados ya en el Pleno del Senado. Ahora pasa a diputados y calculamos que la semana que viene ya va a tener aprobación íntegra. En el Senado necesitó mayoría especial, no así en diputados. Necesitó mayoría especial porque no se había tomado el tiempo de los 10 días, esos que permitirían aprobarlo por mayoría simple, pero una cosa también sorprendente es que todos los senadores de todos los partidos y de todas las provincias aprobaron por unanimidad, no hubo ninguna oposición a los candidatos que se elevaron de la comisión. Bien. El Comité Nacional contra la Tortura, ¿cuál será el objetivo principal de esta organización ahora? Mira, es interesante como organismo porque esto se desprende de un protocolo facultativo de Naciones Unidas que complementa a la Convención Internacional contra la Tortura. Y el término tortura parece así como muy fuerte, ¿no? Pero en realidad se ocupa no solamente de la tortura, sino todo lo que pueda ser maltratos en lugares de encierro. Entonces, la función que va a tener este comité es controlar las condiciones de alojamiento, no solamente en cárceles, en comisarías, sino también, por ejemplo, en hospitales psiquiátricos, en geriátricos. Ustedes saben que por ahí hay denuncias de maltrato de personas mayores en geriátricos. Y eso tiene una extensión en todo el territorio nacional, es decir, en todas las provincias e incluso en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué facultades tendrá, digamos, para aplicar, para que se pueda llegar a sancionar o a elevar algunas causas? Claro, y que eso también es interesante, la función que cumple no es solamente que puede encontrar una irregularidad o un delito y hacer una denuncia, sino está pensado también como un organismo de colaboración con las autoridades. Entonces, por supuesto que hay visitas de inspección, pero también, y creo que va a ser la parte más novedosa y más importante, sugerencias y recomendaciones a las propias provincias o al gobierno nacional para que tome determinadas medidas y que ajuste las políticas públicas en tono a los tratados internacionales de derechos humanos. Hoy por hoy, si tuviera que ejercer casi en el corto plazo el Comité Nacional contra la Tortura, ¿cuáles serían los problemas que detectarían? Un problema que tenemos en las cárceles, no solamente Argentina, sino es un problema también a nivel latinoamericano, es el tema del hacinamiento y los tiempos de la justicia, ¿no es cierto? Esto es una situación que perturba y entorpece todo el proceso de que deben cumplir las penas privativas de la libertad. Las cárceles o los lugares de encierro en general tienen esa cuestión que hay que tratar de encararlo justamente en forma de acompañamiento con los gobiernos provinciales o también el gobierno nacional. Mencionabas recién que no solamente son las organizaciones y ustedes 3 representantes de estas las que van a integrar el comité. Claro, el comité lo integran 13 personas, nosotros representamos a las organizaciones no gubernamentales, que está Gustavo Palmieri del CELS de Buenos Aires y Josefina Ignacio del Pensamiento Penal de Provincia de Buenos Aires. Después lo integran 3 representantes de senadores, 3 representantes de diputados, un representante del Gobierno Nacional
el procurador penitenciario de la Nación y 2 representantes de los organismos locales. Así que es un organismo grande, yo creo que recién va a empezar a funcionar el año que viene. El año que viene. Pero bueno, esto es importante, yo lo señalo porque le ponía el ejemplo de la ley de ordenamiento territorial. A veces los sectores políticos o los representantes de distintas facciones políticas no se ponen de acuerdo sobre temas bien importantes, y esto es bueno porque refleja que se ha obtenido un consenso y que hay cosas que están dispuestas a sacarse adelante, y para eso, bueno, hay que sentarse, charlar, conversar, consensuar nombres, como se ha hecho en este caso, y creo que la elección ha sido muy objetiva porque básicamente las personas que han sido elegidas, bueno, provenimos de organizaciones no gubernamentales que tienen un largo trabajo en el tema, como SUMEC. Además, bueno, en el caso particular, con los otros representantes, con actividad académica fuerte. Yo soy titular de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Cuyo y además profesor también de Derecho Penal de la universidad. O sea, no solamente tengo una experiencia profesional, sino también una experiencia académica que el comité también va a tener incidencia en eso. Por ejemplo, nosotros vamos a participar en los planes de capacitación del personal penitenciario, del personal de la salud, que está vinculado también con el cuidado de personas internadas, ya sea en hospitales psiquiátricos o en geriátricos, y también tiene incidencia el comité en la selección del personal que va a integrar esas áreas. ¿Por qué SUMEC, una de las patas de esta organización? ¿Qué relevancia ha tomado? Yo describía un poco recién que en distintos casos públicos de derechos humanos ha participado. Sí, por ejemplo, bueno, en temas relacionados con la actividad penitenciaria, con la institución penitenciaria, recuerden que en el 2004, por ejemplo, la Comisión Interamericana visitó las cárceles de Mendoza por un pedido nuestro, por un amparo que presentamos ante la Comisión. También, cuando terminaba el gobierno de Francisco Pérez, la Corte de la provincia hizo lugar a un habeas corpus que presentamos, que los otros días lo ha confirmado la Corte de la Nación. O sea, siempre durante años esta organización ha tenido presencia en estos temas. Perfecto. Bueno, doctor Diego Lavado, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, muchas gracias a ustedes y los vuelvo a reconocer que gracias por difundir estos temas. No, por favor, para eso estamos. Bueno, hasta allí entonces este Comité Nacional contra la Tortura, que va cobrando fuerza, será aprobado en definitiva por el Congreso de la Nación. Habrá que esperar para su aplicación, pero en pos de velar por los derechos humanos en nuestro país.